Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, noche de sábado, noche en la que vamos a hablar, como no, de Cataluña. ¿Por qué? Porque tenemos algunos detalles que permiten afirmar que no ha servido de nada lo operado hasta ahora, que siguen irreductibles en lo que se mantenía con el golpe de Estado, que admiten a unos terroristas como héroes de la patria, que defienden la autodeterminación igual que antes, que quieren la amnistía de unos tíos que no están ni siquiera condenados, ya saben, los del 1O. En fin, situaciones que ponen de nuevo a Cataluña ante sus encrucijadas. Y al Estado español también, a España también. Tanto es así, tanto pone a España al frente de sus contradicciones, que hemos visto cómo de forma copernicana nuestro presidente en funciones volvía de Nueva York, debe ser el jet lag, y al volver dice el tío, bueno, ahora España, tú, tira para adelante, coge la bandera, se enroca la bandera y empieza a decir cosas que nadie imaginaba, sobre todo nadie que tiene 40 ayuntamientos en Cataluña negociados con los indepes, que está en la Diputación gracias a los indepes, que paga en la Diputación 6.000 euros a la mujer de Puigdemont. Oiga, la vidente. Entonces, esto es de no creerse. Pero es listo, ¿eh? Es listo el chico en funciones, pero listo. Listo o se deja aconsejar bien. Con esa expectativa va a subir en votos y lo sabe. Por eso la adopta. Esto es puramente un asunto electoral. Nada más que eso. Pero les ha ganado la merienda a los líderes de nuestra ilustre oposición. Sí, porque no han sabido apretarle y que quede claro ante la opinión pública que son ellos y no Pedro Sánchez los que le exigen que actúe porque la cosa viene bastante salidita de madre. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Si acaso les voy a poner una pizca de declaraciones del presidente en funciones para que aprecien ustedes, lo gocen en casa, le den al botón del record para grabar esto porque no tiene desperdicio y algún día valdrá oro. Escuchen a Pedro Sánchez con el Ahora España y va a aplicar el 155 y pachulo yo. Ven. Evidentemente un gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero en todo caso el artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problema. Desde luego hablaré con todos los líderes políticos si tengo que tomar este tipo de decisiones e intentaré también que estén del lado del gobierno, como lo estuve yo cuando desgraciadamente tuvimos que aplicarlo y Rajoy era presidente del gobierno. Es que no rompe doctrina, lo que hace es salirse de madre de forma desaforada. Este hombre estaba y su partido estaban en que no hay causa alguna, reunión en Pedralbes, Dios mío, os ofrecemos un relator, acomodaros a esta situación tan difícil, no me lo pongáis de este modo, y ahora, pum, de repente de la noche al día, en 24 horas, pim, pam. Y da la sensación, efectivamente, que les come la merienda a los líderes de la oposición que se han quedado bastante tocados por el anuncio de Pedro Sánchez, ahora que ha descubierto que es el presidente de un país que se llama España. Bueno, les presento ya a nuestros invitados. Vamos a tener ocasión de profundizar. Casi la mayoría de ellos, o la mayoría de ellos, son catalanes. Casi la mayoría de ellos vive en Cataluña. Y yo creo que es justo, siendo que tienen pedigrí, como no podía ser de otro modo, constitucionalista y además muy acendrado, pues que nos ilustren sobre qué piensan allí, qué soluciones ven allí, cómo viven allí esto de IZ, que ni contigo ni sin mí, cómo viven allí las iniciativas que se han ido viendo, como por ejemplo esa de la moción de censura a Torra. Bueno, de todo eso hablaremos esta noche. ¿Con quién? Pues en primer lugar, don Juan Arza. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Juan Arza es consultor de empresas, pero no está aquí en esa condición, está en condición de activista del constitucionalismo. Ya tiene la cosa guasa que uno tenga que ser activista de la Constitución que se aprobó hace tantísimos años, pero es así, chico, mira, es lo que toca. Don Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. Además de expresidente del Parlamento Europeo y expresidente del PP en Cataluña, es veterano de la verdadera guerra de Cuba, que es la de este programa, la que llevamos no sé ya cuántos años usted y yo viéndonos, a veces los domingos y a veces los sábados por la noche. Nunca serán suficientes, don Javier. Nunca serán suficientes, pero algo han servido, De algo han servido algunos de ellos, Acuérdese de cuando estábamos contra Zapatero. Podríamos decir que se acuerda mucho de nosotros, de usted y de mí. Sí, pero podríamos decir usted y yo que contra Zapatero vivíamos mejor. Mejor que con otro que vino después, ¿no? Efectivamente. Sí, Bueno, pues ya le conocen todos. Sigo con las presentaciones.
Hoy se estrena y bueno, estoy muy contento porque es difícil con sus ocupaciones que pueda estar aquí y hoy lo hemos conseguido. Don Ignacio Garriga, que es diputado de Vox por Barcelona. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Espero que se lo pase bien. Seguro que sí. ¿Alguna vez ha estado con nosotros y alguna vez ha estado en declaraciones por vías, digamos, industriales, telemáticas y cosas así, pero en persona también era difícil porque tenía antes obligaciones que no le permitían estar pues un sábado por la noche en Madrid, ¿no? Ahora ya la cosa ha cambiado y don Xavier García Albiol está con nosotros, es presidente del Partido Popular en Badalona. Es a ese hombre que teniendo más votos, el doble de votos que su segundo, le birlan el ayuntamiento cada X años, cada menos años. Usted que viene del básquet, esto le meten cada triple insoportable. Sí, buenas noches. No, la verdad es que es una cierta contradicción, ¿no? Ver que los vecinos te apoyan, en mi caso un 38% del voto, y que después acaba pactando el Partido Socialista con los independentistas, pues tiene ese qué. Lo que estoy absolutamente convencido, me preguntaba Alejo, bueno, ¿y cómo lo llevas? Digo, trabajando para obtener mayoría absoluta en las próximas elecciones. La democracia es la única vía. Por cierto, esto que acaba de contar Xavi García Albiol va en consonancia con Ahora España, ¿no? Sí. O sea, déjeme que termine la presentación porque se me olvidó decir que usted fue presidente del PP en Cataluña y a propósito de esas cosas que le hacen para evitar que sea alcalde, como viene del mundo del básquet, eso es campo atrás, ¿no? Algunas de las cosas que le hacen a usted, ¿no? Sí, o personal en ataque. Personal en ataque, también vale. Don Sisto Cadenas, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido amigo? Don Sisto es otro veterano de la agitación y propaganda de la legalidad. Es lo que estamos, chicos, para lo que hemos quedado. Gestor de la Administración de Justicia, socio fundador de Sociedad Civil Catalana y buen amigo de esta casa. Gracias por estar aquí. Gracias. No menos amigo de esta casa, hoy tengo muchos amigos entonces aquí, qué bien. Un no catalán, un no residente, a lo mejor nos aporta algo de cordura que nunca viene mal. Don Antonio Alonso Timón, buenas noches. Muy buenas noches, Xavier. Profesor de Derecho Administrativo de ICADE y, bueno, alguien tendrá que poner algunos detalles de precisión y de calidad a propósito de la Ley de Seguridad Nacional, del 155 y de algunas de las cosas que no tiene por qué el espectador saberse. Que no tiene por qué... Claro, es que aquí damos por hecho que, en fin... Yo tengo que decir, Xavier, que estoy encantado de debutar aquí en este programa, en el formato de Más he perdido en Cuba, con tantos catalanes ilustres. Hombre, yo no llego al nivel de Miguel Durán, que es un extremeño afincado en Cataluña, pero yo soy un extremeño que aprecia mucho a Cataluña y que le duele mucho lo que está mandamos un cariñoso pasando saludo porque está un poco pachucho y desde aquí le quiero mandar un saludo a Miguel Durán, de parte de todos. Bueno, ¿cómo interiorizan ustedes los cambios producidos en la política española en esta última semana? Luego iremos al relato fáctico de lo que ha pasado en Cataluña, y ahí me tienen que ayudar mucho en su interpretación para que los espectadores tengan claro que hay que actuar, que no se puede confiar, como dicen algunos. Bueno, el diálogo lo resolverá todo, ya verás cómo acaban, entonces verás cómo... No, por ahí no vamos muy bien, me da a mí la sensación. Arza, empiezas tú. Sí. Bueno, es que la política española aparenta muchos cambios, pero en realidad yo lo que veo son constantes, ¿no? Veo un Partido Socialista que ya lleva en este cambio constante de postura, sobre todo en relación a Cataluña, pero en relación también a tantos otros temas, a la reforma laboral, a la economía. Cambia de opinión constantemente. Eso parece que para el electorado no supone ningún problema, por lo menos para el electorado de izquierdas, y que de alguna manera están premiando, llamémosle, esa versatilidad del Partido Socialista, esa capacidad, digamos, de manejarse con ambigüedad. Veo una derecha que sigue dividida y que sigue enzarzada en sus polémicas y peleas internas, y que por tanto muy difícilmente va a conseguir la fuerza suficiente para sobrepasar al Partido Socialista. Esa también es una gran ventaja y una gran quizás virtud de la estrategia de Pedro Sánchez. Veo una izquierda o una extrema izquierda a la greña, que lleva también bastantes años a la greña y peleados. En definitiva, yo veo bastantes constantes en la política española, y en relación al tema catalán, 3/4 de lo mismo.
O sea, al final siguen mandando los que llevan mandando toda la vida, los independentistas siguen cómodamente instalados en el poder político, mediático, social, y puede haber más o menos movilización, más o menos agria, más o menos amarga, más o menos violenta, pero siguen ejerciendo, digamos, ese poder y ese abuso sobre el resto de la población de manera pues prácticamente, en fin, impune, ¿no? Ante un Estado o un gobierno que sigue mirando un poco para otro lado porque está mucho más pendiente de conservar el poder y de sus problemas internos. Tienen que considerar un inconveniente, y es que muchas veces les hemos dicho desde estos programas, les venimos advirtiendo desde Intereconomía, que la iniciativa de todo este proceso, tiempo Rajoy, incluso anteriores, la manejan los independentistas. La iniciativa. Y ahora mira tú por dónde, don Alejo, parece que la iniciativa la maneja Pedro Sánchez. Y eso ya es de no creer. Bueno, lo que pasa es que bajo esa apariencia de volatilidad, de cambio de opinión frecuente, hay una constante, hay un objetivo permanente, no nos engañemos. El objetivo de Pedro Sánchez es, y ustedes me dirán, bueno, el de cualquier político, no. Hay que hacer ciertas aclaraciones. El objetivo de Pedro Sánchez es la consecución, disfrute y explotación del poder. Y tenencia. Pero a cualquier precio y sin importarle para nada principios, valores, cuestiones relativas a, no sé, a fundamentos ideológicos. Esto le tiene ese cuidado. Él tiene su objetivo. Entonces, como ese objetivo se mantiene constante, él va adaptando tanto su táctica como su estrategia, como su discurso al objetivo. Por ejemplo, si en un momento dado le interesa ganar una moción de censura con los separatistas, con los bilduetarras y con la extrema izquierda bolivariana, pues adopta el discurso y gana la moción de censura. Si a continuación viene una etapa en que le conviene, como hizo, poner una enorme bandera española detrás de él, y lo hace. Al cabo de 15 días, si ya ha ganado las elecciones, pero está en una minoría precaria y necesita el apoyo de toda esta pandilla, vuelve otra vez al discurso ese de, bueno, la pluralidad de España, vamos a negociar, por supuesto, lo importante es una sociedad progresista con Pablo Iglesias. ¿Ahora qué pasa? Ahora hay elecciones. Y hay elecciones en un momento en que Cataluña está desatada. Es decir, los nacionalistas y los separatistas están en pie de guerra. Y la sentencia está a punto de aparecer. Entonces, ¿qué hace? En ese momento le conviene otra vez ser un patriota español. O sea, para interpretar a Pedro Sánchez hay que entender cuál es su objetivo, y por eso él tiene como asesor principal no a un ideólogo, a un pensador, no, tiene a un comunicador, es decir, a un especialista en presentar las cosas como conviene en cada momento de forma publicitaria. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos. No le ha ido mal, ¿eh? No le ha ido mal. No, porque él también es verdad que es un producto de nuestra época y es un producto de nuestra sociedad. Entonces, la gente hoy día, pues la verdad es que tiene poca memoria y además se guía sobre todo por impulsos emocionales fluctuantes y efímeros. Entonces, en este caldo de cultivo, gente como Pedro Sánchez, que son unos saltatapias sin escrúpulos, pues tienen el medio ambiente, digamos, el nicho ecológico fantástico para desarrollarse y para prosperar. Bueno, pues esto es lo que hay. Y por otra parte, un último apunte, hay un peligro muy grande, porque, vamos a ver, la separación de Cataluña y España es imposible. O sea, es un disparate de tal calidad que es imposible. Es imposible jurídicamente, económicamente, políticamente, geopolíticamente. Es imposible. Como es imposible, eso no se puede conseguir por la violencia. Por la violencia. Entonces, estamos ya en el punto en que, como se han dado cuenta de que es imposible, hemos encontrado unos señores con explosivos en casa, ¿no? Ya estamos otra vez en la vía esta terrorista. Entonces, ¿cuándo ataca la fiera?
cuando percibe la debilidad de la presa. Por eso es tan importante que el Gobierno de la Nación y todos los partidos defensores de la Constitución y del imperio de la ley y de la unidad nacional mantengan la máxima firmeza. Porque si la fiera percibe debilidad, es cuando muerde. Bueno, tienen que tener en cuenta dos cositas más. Una, no ha habido día de esta semana sin entrevista de Pedro Sánchez en funciones. Es decir, él está en lo que está, en su campaña electoral. Y se va sintiendo cómodo en esto del ahora España, en este neonacionalismo de novísimo cuño. Por ejemplo, para pasar del pacto con ellos, que no se me enfaden, reunión en Pedralbes, al... Por supuesto que aplicaremos el 155, vamos, y con la firmeza necesaria para atender este acontecimiento y esta terrible cosa que está sucediendo, una cosa para él nueva. La transición se produce en 24 horas y el punto de transición es esta declaración que hizo, ya no me acuerdo a qué medio, da igual, en la que dice primero la ley y luego el diálogo. Y entonces ahí le estaban dando un mensaje, yo creo que a Iceta. Fíjense lo que les digo. Vamos con ello. Pero lo voy a decir de manera firme y serena, amigos y amigas. El Partido Socialista es el partido que ha defendido siempre la Constitución, que ha defendido siempre el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el Estado autonómico en toda España. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el Gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país. Bueno, creo que era una prepilarica en Zaragoza donde se destapó. Además, en la Gavà, es verdad, en la fiesta de la Rosa, que se llamaba antes, sí. Garriga, su turno. Bueno, pues después de escuchar al presidente de Gobierno en funciones, la verdad que muchísimos españoles pues lo verán con profunda indignación, porque ese mismo presidente de Gobierno en funciones hace unas semanas seguramente estas palabras no se las repetía en las mesas de negociación a Esquerra Republicana seguramente. Este mismo presidente de Gobierno en funciones que ahora alardea de una posible aplicación del 155 es el mismo que está permitiendo pues con una absoluta dejación de funciones el ver cómo las instituciones catalanas están en absoluta rebeldía. Tenemos que presenciar cómo el mismo Partido Socialista que habla de aplicar un posible 155 y de firmeza en la aplicación de la ley pues pacta con quien pacta en la Diputación, contrata, como bien decía usted antes, a la mujer de Puigdemont. Por tanto, estamos ante una escenificación burda, ante un insulto ante los ciudadanos, porque los españoles ya no se lo creen. Estamos convencidos de que ya no se creen al fenómeno Sánchez. Está en plena campaña electoral y lo que nos preocupa profundamente es la falta de diagnóstico y que, por tanto, las medidas que se deban aplicar para acabar con esta rebeldía de las instituciones catalanas. Vemos como absolutamente ningún partido político ha puesto sobre la mesa las medidas necesarias e imprescindibles para acabar con los partidos separatistas. Y eso pasa de manera inexcusable por poner sobre la mesa, con valentía, sin tibieza, la ilegalización de todos aquellos partidos políticos, organizaciones u asociaciones que están contribuyendo en reventar el orden constitucional. Y eso, por desgracia, hoy en día no está sobre la mesa y eso es el principal paso que hemos de tomar para a continuación, por supuesto, poner sobre la mesa la recuperación de competencias como puede ser la educación, porque de no hacer estos dos pasos, el independentismo va a seguir y desgraciadamente, como comentábamos antes, hemos visto como ya han dado un paso más. Ya esa violencia ha pasado ya a manipular explosivos. Vemos como además, a falta de las investigaciones pertinentes, pero hay indicios claros de que hay pues, una connivencia con el Gobierno de la Generalidad. Por lo tanto, estamos ante hechos gravísimos donde vemos que, sin lugar a dudas, necesitamos contundencia, mano dura absoluta, contra los enemigos de España, al final contra los enemigos de la libertad, los catalanes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos, estamos de vuelta enseguida y continuamos. De manera que el cambio copernicano del señor presidente del Gobierno en funciones ha pillado a los líderes de la oposición como a chiquito de la calzada. Y no salen de su asombro. Pero bueno,
tampoco si por ellos es, no va a quedar. Por ejemplo, el líder del Partido Popular, Casado, le escuchamos. Tiene aquí mi mano tendida para apoyarle si decide de una vez por todas hacer cumplir la ley, preservar la seguridad y la prosperidad y la convivencia en Cataluña. Para eso, el Partido Popular siempre estará al lado de los partidos de Estado. Es nuestra responsabilidad lo que siempre hemos hecho. Pero, al mismo tiempo le digo, no se puede coger una mano al Partido Popular y con la otra dársela a Junts pel Cat en la Diputación de Barcelona y a Esquerra Republicana en Castelldefels y Badalona. Don Xavier García Albiol, ¿qué le parece? A mí me gustaría ir un poco más allá. Si hay alguna de las personas que nos está viendo que se cree que si Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones aplicará el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, con todo respeto, no sabe de qué va esto y no conoce al Partido Socialista. Yo tengo el absoluto convencimiento que lo que estamos viviendo en estos momentos por parte del presidente del Gobierno en funciones es una escenificación. Él apuntaba a Alejo y coincido con él, es lo que cree que le puede dar más votos en este momento, porque así pues lo demuestra los estudios electorales que tienen. Y el mejor de los ejemplos es el Partido Socialista de Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña es un partido que se acompleja de poder llegar a acuerdos con el Partido Popular, pero también con Ciudadanos. Vox no tiene un concejal, me parece, pero Partido Popular y Ciudadanos en Cataluña, que en principio tendríamos que ser en un territorio o con una situación como la que se está viviendo en estos momentos, tendríamos que ser compañeros de viaje, pues prefiere darse la mano y gobernar de manera conjunta con los partidos independentistas que no con los partidos constitucionalistas. Y este es el verdadero corazón, esta es la verdadera esencia de los socialistas de Cataluña que se puede ejemplarizar también en el Partido Socialista Obrero Español. Lo que se ha vivido, por ejemplo, en Navarra viene a demostrar que nada tiene que ver aquello que en campaña electoral está señalando Pedro Sánchez, que parece que, bueno, que es cuestión de horas, que va a aplicar el 155 con lo que de verdad va a ocurrir. Hablabais hace un momento, y el presidente Casado también hablaba, Diputación de Barcelona. Yo estoy en la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona, el Partido Socialista podía haber elegido un acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular. Un acuerdo con el partido de Torra y con el partido de Puigdemont. Y yo quiero ver la próxima semana si la sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos independentistas que están en prisión se condena. Vemos la reacción de la calle, vemos la reacción especialmente de los dirigentes del PDeCAT y a ver qué hace el Partido Socialista con los acuerdos que tiene en el territorio con este partido. Por tanto, no podemos caer en esa trampa. Ahora bien, también hay una realidad que no podemos negar, y es que el Partido Socialista le va bien con este doble juego. Parece que hay gente que, permite, no sé si disfruta, pero se deja engañar en nombre de la izquierda. Yo creo que ese es un problema social que tiene este país. Y una última cuestión, lo que está ocurriendo en Cataluña yo creo que es consecuencia de muchas cosas que se han hecho mal en el pasado, en el presente y en el pasado, a lo largo de todos los años de democracia. Pero seguramente uno de los aspectos más importantes del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos es porque no tenemos ni hemos tenido en Cataluña un partido de izquierdas con un sentimiento catalán, pero nacional, de verdad. La izquierda en Cataluña, los distintos partidos... Se arrodilló ante Pujol miserablemente. Desde el PSUC hasta el Partido Socialista, sí, hasta UGT, Comisiones Obreras, efectivamente. Pues todos están entregados por no molestar, y por la mamandurria. No se olvide usted de la mamandurria. Y ahí la falta de un partido de izquierdas con catalán, pero con sentimiento de verdad español, me parece que ha permitido que una parte de la población catalana que es de izquierdas
pues bueno, pues haya acabado llegando a posicionamientos nacionalistas o no estaríamos donde estamos si lo hubiera, es verdad, tiene usted toda la razón. Por cierto, hablaba usted de la sentencia va a llegar la semana próxima, no cerca del Pilar, no, más pronto, yo creo que martes o miércoles y no creo que se demore mucho más. Uno de los primeros que vio que le quitaban la merienda desde el PSOE fue Albert Rivera. Por eso Albert Rivera empezó a reaccionar y a proponer una especie de negociación de altos vuelos para ver qué se hace con Cataluña, y el caso que le han hecho, pues como si la propongo yo, pero vamos a escuchar a Rivera. Le pido, le pedí, le pediré las veces que haga falta, no se me caen los anillos, le pido una reunión de Estado al señor Sánchez. Una reunión de Estado para hablar de la situación en Cataluña y consensuar las políticas que hay que aplicar. Se equivocaría Sánchez si pensara que lo que hay que hacer en Cataluña, o mejor dicho en este caso, lo que no hay que hacer, lo decide un gobierno en funciones. Se equivocaría como me equivocaría yo si fuera el presidente en funciones. El que había detrás, por si no lo han visto bien, era Ignacio Aguado, que hacía así. Como aquellos muñecos que iban antes en los coches, atrás, movían así la cabeza. Bueno, don Sisto, ¿cómo ve la cosa? ¿Qué dicen en Cataluña? Cuéntenos, la gente, la calle, ¿qué dice la calle? Sumar alguna cuestión a las que han planteado tantos ilustres que me han precedido. Pero me voy a quedar con tu definición de mamandurria, ¿no? Porque al final esa va a ser la clave de aquí al futuro. Yo creo que está siendo la clave realmente de todo este movimiento político que hay ahora, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, el tablero político ha cambiado. Cambió en el 2017. Cambió en el 2017 porque la aplicación del 155... nadie sabía, nadie preveía, había miedo realmente a saber cómo aplicarlo eso. El foco del mediático internacional que estaba sobre España, vigilando a ver si realmente somos una democracia suficientemente consolidada como para hacer frente a un desafío de esas características. En fin, yo creo que cuando ya el Estado responde de una manera rotunda frente a un acto insurreccional, como se demostró que tiene capacidad para hacerlo, yo creo que ya todo el mundo sabe perfectamente, lo apuntaba antes Alejo, la secesión no se va a producir, o sea, la ruptura es imposible, la independencia es imposible. Y como es imposible, todos los actores lo saben, todos los actores lo saben. Ahora se trata de cómo nos resituamos desde el 2017 para ver cómo nos vamos haciendo con el poder que al final es la mamandurria. Y por eso yo creo que esos cambios se están produciendo. El Partido Socialista está cogiendo esa deriva, le fue bien. Pensemos que Iceta en la manifestación del 8 de octubre del 2017 no compareció. No compareció. Y todavía no ha explicado por qué no compareció, aunque yo tengo mi versión de la historia, ¿no? Y sin embargo el día 29 sí que fue. Que se hizo una foto, por cierto, en la que también participó Xavi, ¿no? Que creo que esa foto le está haciendo daño desde que se la hizo. Pero ahí sí que tuvo que ir porque estábamos en elecciones, ¿no? Y es importante, claro, al momento de que tienes un proceso electoral abierto, es importante intentar acceder a todo el electorado posible, ¿no? Y no ha vuelto a más. Y al final es para acabar... Y no ha vuelto a más manifestaciones del constitucionalismo. Ni a ningún acto, estuvo en la famosa del millón, porque era una cuestión electoral y porque, vamos, estaba toda España, y no ha vuelto a ninguna manifestación. Ni a ningún acto de sociedad civil catalana. Quiero decir que al final manda a otras personas, a otros socialistas, por cierto, a los que quiero agradecerles ese empeño en estar ahí, porque realmente... quiero decir que Iceta es el que le susurra también al oído al señor Sánchez. También ya lo decían antes, o sea, los socialistas catalanes han susurrado siempre a los presidentes de socialistas, ¿no? Lo hacían con Zapatero y lo hacen ahora con Sánchez, evidentemente. Saben que hay un caldo de posibles diputados y posibles votos que dan mayorías en el gobierno de España, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, yo creo que al final todo va a la mamandurria, a mantener el sistema de la que han vivido toda la vida. Estos han vivido todavía esto, ¿no? Yo creo el 3% y toda esta maquinaria de corrupción que hay en Cataluña, que por cierto no se ha acabado, estará soslayada y estará ahí latente. En un momento saldrán algunas cosas, ya veremos, pero en definitiva es el poder para tener los recursos, porque Cataluña es muy importante, los recursos económicos. Sí, señor. Ha habido un semanario irónico catalán que se llama El Triangle, que ha publicado una lista de los agentes culturales del pujolismo. La lista es de finales de los 80, primeros de los 90, no sabríamos exactamente porque no lleva fecha, ¿no? Y ahí hay una lista de intelectuales orgánicos
entre las cuales hay muchos compañeros míos, algunos compañeros suyos también, ¿no? Y la hemos leído con verdadera fruición porque, hombre, sí que algunos dieron un cambio espectacular hacia posiciones puyolistas, pero, hombre, no sabíamos que fuera por... Es que eso es muy importante en Cataluña para entender el drama, el dramatis personae de la gente. Don Antonio Alonso Timón. Pues yo creo que esta semana en Cataluña ha habido un salto cualitativo, desde luego, con la incautación de los explosivos por parte de la Guardia Civil a los CDRs y las posibles implicaciones. Además, esto nos recuerda mucho a lo que sucedía en el País Vasco en años anteriores y todavía está por establecer las conexiones que tienen los CDRs con algunos crepúsculos de ETA, y eso lo vamos a ver. Pero el mayor problema que tiene la sociedad española en este momento es empezar a aceptar que el problema catalán es una enfermedad crónica degenerativa. Y eso es a lo que están llevándonos ciertos políticos, es decir, a convivir ya con el problema. Bueno, si como sabemos efectivamente... Como sabemos que la independencia es imposible, pues bueno, entonces este es un problema con el que tenemos que convivir y entonces, pero en realidad ya lo solucionaremos, pero vendrá otro que lo solucionará y entonces nos empiezan a vender que esto es el diálogo. Lo único que se ha aprobado con los independentistas es el diálogo y no ha resultado. Lo único que se ha aprobado con los independentistas es mantener el sistema que tienen ellos de sus mamandurrias, por cierto, financiado por el gobierno central, porque todavía debemos recordar que el señor Montoro estaba regando con bastante dinero público al independentismo catalán. Eso es lo único que se ha aprobado. El problema no lo tienen los independentistas, el problema lo tenemos los constitucionalistas, porque no hemos sido capaces de utilizar los distintos instrumentos y herramientas con que cuenta un Estado de Derecho para atajar este problema de golpe. Y es que decimos, la independencia es imposible. Hombre, es imposible porque tenemos la suerte de que al otro lado está Torra y está Puigdemont. Claro, que no son precisamente ni Bismarck ni Napoleón. Y un señor que van a ver aparecer ahora, porque quiero que se acuerden ustedes de que hace 2 años tuvimos aquel discurso del rey. Y con esto termino. El problema que tiene Cataluña, que han generado los independentistas, nos lleva a una ruina económica de Cataluña, a una dictadura política, a una confrontación social y a un limbo jurídico. Y por lo tanto hay que actuar ya. Se demostró además que cuando se actúa con ese 155 light que se utilizó, pero ese 155 light que se utilizó vio que daba ciertos resultados y en su momento dio ciertos resultados. Lo que pasa es que evidentemente como no atajó las vías fundamentales que tiene el independentismo para sobrevivir, estamos hablando de la educación, estamos hablando de TV3, es decir, no se atacó el core del independentismo, de donde se nutre el independentismo, evidentemente fueron unos resultados muy limitados en el tiempo y poco eficaces. Pero cuando se aplica de verdad la ley, no pasa absolutamente nada. Cuando se dicte la sentencia, todas estas bravatas que está haciendo Torra, pues se quedan en eso, en bravatas, porque al final hoy, cuando acababa el plazo que le había dado la Junta Electoral para retirar los lazos amarillos, al final los acaba retirando. Se dictará la sentencia y se acatará la sentencia, porque cuando el Estado de Derecho funciona y se aplica, pues no pasa absolutamente nada. Hablamos dentro de un poquito de la sentencia. Juan Arza. Sí, bueno, yo quería recuperar un poco el hilo de lo que decía Sixto hace un instante, porque creo que en Cataluña el problema es que hay que desmontarlo prácticamente todo. Y la tarea es tan ingente, la tarea es tan grande, que nadie se ve con suficiente coraje, ni ganas, ni voluntad, ni fuerza para hacerlo. En Cataluña tenemos un problema de falta de libertad y de falta de liberalismo, porque lo que hizo el señor Pujol fue 2 cosas absolutamente contradictorias con la idea liberal, que es crear una administración a imagen y semejanza del partido, por tanto no una administración independiente, una administración neutra, sino una administración completamente identificada con la política, y por otra parte penetrar la sociedad, la economía, los medios de comunicación, cualquier ámbito social, los clubes deportivos, los colegios profesionales, de manera que la sociedad está completamente agarrotada. Eso explica también que cuando se produce este giro independentista de Convergencia y Unió, no haya una reacción social. No reaccionan los empresarios, no reacciona la sociedad civil, porque sencillamente no existe.
Cuando miras una asociación de empresarios, resulta que está presidida y dirigida por expolíticos, o por políticos que tienen poco de empresarios, o por empresarios que dependen de la administración y que jamás van a criticar a los políticos. De manera que la sociedad catalana está muy enferma de estatismo, muy penetrada por la administración pública, y eso explica buena parte del problema. Y muchos quieren volver al oasis anterior en el que, bueno, se podían hacer negocios, todo el mundo más o menos tenía su chiringuito, vivía más o menos bien, y ese es el deseo más o menos explícito de muchos personajes, ¿no? Bueno. Y quería, tan solo si me permitís, porque todos hemos manifestado mucha sorpresa por las victorias y los éxitos de Pedro Sánchez, ¿no? Como si el público español premiara esa, digamos, falsedad, esa versatilidad. Yo creo que la ciudadanía española es perfectamente consciente de quién es Pedro Sánchez. El problema es que quizás tampoco ha habido o hay alternativa suficientemente creíble y sólida. El problema es que la alternativa a lo mejor está dividida, está peleada, no está suficiente, y que quizás los españoles tampoco han visto que cuando se ha producido esa alternativa en el gobierno, pues desafortunadamente se han resuelto los problemas, por ejemplo, que tenemos en Cataluña. Entonces, no es solo que la ciudadanía, digamos, premie la versatilidad de Pedro Sánchez, que a lo mejor tampoco le estamos ofreciendo, y tenemos que ser autocríticos. Juan, no le estamos ofreciendo. ¿me dejas que te haga un test de producto, como dicen los marketineros? Tú que vives en Barcelona, ¿te acuerdas qué universidad era la de el máster de Cifuentes? Pues honestamente no. A ver, me has fallado cierto, ahí. Cierto, sí señor. Sí, señor. ¿Cuál? Primero. La Rey Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos I. Me lo ha chivado Alejo. Vale. ¿Y ahora me podrías decir dónde presentó Pedro Sánchez la tesis fake? ¿En la misma? No, la Camilo José Cela, ¿no? Sí, señor. Pero si lo preguntan fuera de aquí, de lo primero lo sabe todo Dios, en Madrid. De lo segundo no. Bueno. Ese es el test del algodón. El test del algodón que demuestra una vez más que hay un monopensamiento en esta sociedad tremendo, que hay unos tíos que tocan el tambor desaforadamente en una dirección que es la de siempre, y que los otros están a poner la carita. ¡Pam! Y el bodrio de corta y pega, que es la tesis de Pedro Sánchez. Sí, señor. Que además de ser un bodrio de corta y pega, ni siquiera lo escribió él, ¿no? Eso, os aseguro que incluso en el estado en que está la Universidad Española, que por desgracia no es de las mejores, la Universidad Pública Española no es de las mejores del mundo, os aseguro que en la Complutense o en la Autónoma de Madrid no pasa eso. Ese bodrio no pasa. Bueno, no lo sé, pero no son actuaciones comparables. Lo uno es una tesis doctoral y lo otro es un máster. Y la diferencia es muy importante. Garriga, antes de darte palabra, permíteme que escuchemos a Santiago Abascal con su solución al problema, que es la querella a Torra y que lo encarcelen o que lo detengan, ¿no? Vamos con ello. En este caso estamos viendo cómo el presidente de la Generalidad está defendiendo a unos personajes a los que han encontrado con explosivos y con la intención de atentar. Por lo tanto, yo creo que solo cabe proceder a la detención de Torra. De hecho, si nosotros somos elegidos, si los españoles nos dieran el gobierno, al día siguiente daríamos la instrucción al ministro de Interior para que, ante la comisión de un delito flagrante, y hay una clara conspiración para la rebelión, se procediera a la detención de Torra y se le pusiera a disposición judicial con una querella de la Abogacía del Estado. Bueno, Garriga. Bueno, pues como decía nuestro presidente, ¿no? Así es. De hecho, se presentó una denuncia a Torra por rebelión, ¿no? Por colaboración con un grupo terrorista, conspiración. Y es que es muy grave. Yo creo que no se ha puesto sobre la mesa la gravedad del hecho de que existe un movimiento perfectamente organizado, estructurado, que tiene claramente la voluntad de alterar la paz pública, de imponer la secesión con una vía violenta, con la única finalidad de subvertir el orden constitucional, ¿no? Y dando un paso quizá un poco más atrás, creo que es interesante que pongamos sobre la mesa el fracaso del Estado autonómico. Ese fracaso que consideramos que nos lleva a decir que el Estado autonómico actualmente está caduco. ¿Qué ha generado el Estado autonómico? Desigualdades, confrontación entre regiones. Ha generado además que el independentismo cada vez se crezca más, vía expolio fiscal para nutrirse asociaciones, organizaciones, regar televisiones públicas, haciendo, como pasó
en el octubre, en el fatídico octubre, utilizando TV3 como una maquinaria de guerra, detectando localizaciones donde estaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, ante eso, uno, hay que replantearse realmente a dónde nos ha llevado el Estado autonómico y, como decimos nosotros, el fallido Estado autonómico, y que por tanto hay que replantearlo. Y en esa línea, señalar claramente a aquellos enemigos que han permitido de alguna manera, con su omisión o con su acción, que los separatistas pues sigan campando con sus anchas. Y como es el Partido Socialista, en el caso de Cataluña, el PSC, liderado por Miquel Iceta, hay que decirlo alto y claro, donde ellos, de alguna manera, pues son cómplices también por no alinearse claramente con el grupo llamado constitucionalismo y decir alto y claro que, como decía nuestro presidente, al final lo que hay que hacer es mano dura y dejarse de una vez por todas de esas vías que han demostrado ser absolutamente un fracaso, que es el diálogo. Bueno, porque no tienen obligación de situar, digamos, en su cronología los acontecimientos que hoy nos llevan a volver a hablar de Cataluña y hacerlo en términos de alarma general, porque están en lo que estaban y ahora más cabreados, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un repaso. Esto empieza más o menos hace 15 días y empieza con algo que no es una tontería. Hay una empresa subvencionada, Sixto, ahora te pediré opinión, que, bueno, tiene unos agentes, una especie de espías, que van a los colegios, a los recreos de los colegios, a 47 o a 50 colegios, públicos, concertados, semipúblicos, lo que quieran, religiosos, lo que quieran, se cuelan en el colegio ilegalmente y espían a los niños. ¿Y qué quieren saber? Quieren saber si hablan español en el recreo. Eso es lo que quieren saber. Cualquier empresario mete un espía en un colegio para ver cómo les gustan las chuches a los nenes en el recreo y acaban todos en la cárcel, porque eso es un delito. Estamos hablando de la intimidad de menores. En este país hay jueces de menores, fiscales de menores, ayudantes de menores. Hay de todo y no vale para nada, porque en ese asunto nadie ha hecho nada. Y a mí me parece un asunto gravísimo. Al tiempo que se producía eso, segundo asunto, el filibusterismo del tal Torra y de todo su gobierno. Estos tíos, pues ahora te amenazo, quita la cosa que tienes colgada ahí, yo no cumplo, a ver si soy más chulo que nadie. Luego llamo a Luis Llach, que se aburre mucho, ya no canta, pobre, no tiene voz y eso, y le cambia la pancarta por otra, mitad del recorrido, y entonces jugamos a la cosa esta, en el fondo, de Boy Scout frustrado que tiene este Torra. Aña. Pues no, no lo hago, ¿eh? Y mira, la tengo ahí, ¿eh? Fotat, ¿eh? Que diríamos en catalán, ¿no? Y luego, cuando ya la cosa se pone un poco brava, pero bueno, yo me pregunto, oiga, ¿es que el Estado va a abrirle a Torra otro procedimiento contencioso administrativo, profesor Alonso Timón? Uno más, cuando este es un reincidente que está tomándose a chirigota a la justicia española. Esto lo vamos a consentir para siempre. Algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo no son ya propias del proceso contencioso administrativo, sino que es el del orden penal por desobediencia, ¿no? Hay delitos de desobediencia en algunos casos, en algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo cuando ha incumplido los requerimientos que se le han formulado. Una exigencia formidable. Dijo que no iba a juicio el día que le convenía, que iría otro mes. Bueno, ¿no? Pero hay que decir una cosa. Yo comentaba antes, el 155, a pesar de todos los defectos que tuvo, sí sirvió para algo. Bueno, sirvió de un aviso para navegantes y decir, oye, mira, que como estéis, sí, sois muy chulitos, pero cuando realmente el Estado reacciona, cuidado, que algunos habéis ido a la cárcel, y hay que recordar que algunos están en la cárcel, que no es ninguna tontería, y llevan 2 años en la cárcel. O sea que esta aventura de declarar la independencia, aunque solo sea por 8 segundos, es que le ha costado a algunos tipos ir a la cárcel, estar en la cárcel, y a otros estar en Waterloo, que puede estar viviendo muy bien, pero oye, está en Waterloo, está en Waterloo. Entonces, cuando se dice, decía Ignacio, en esto, tú ya sabes, Ignacio, yo lo he dicho muchas veces, que yo en esto no estoy de acuerdo con Vox. Cuando se dice el fracaso del Estado autonómico, una de las pocas cosas con las que no estoy de acuerdo con Vox, yo no creo que haya un fracaso del Estado autonómico. Yo creo que ha habido un fracaso del Estado autonómico tal y como fue diseñado en la Constitución española de 1978 por las asimetrías y por los complejos que en ese momento se tenían. Y esa es la prueba de lo que ha pasado, porque en realidad las comunidades autónomas más reivindicativas con el Estado, como son Cataluña y País Vasco, han empezado a ser mucho más reivindicativas
cuando el proceso de transferencia de competencias al resto de comunidades autónomas se ha completado y, por lo tanto, en el año 2003 todas las comunidades autónomas estaban equiparadas competencialmente más o menos. Entonces, no por casualidad, en el año 2004 surge el Plan Ibarretxe o en el año 2005 surge la reforma del Estatuto de Cataluña, que inicialmente empezaba con una reivindicación del señor Mas por un concierto fiscal. Es decir, el problema a mí, la descentralización me gusta, porque creo que la mayoría de los países avanzados del planeta son modelos descentralizados que funcionan razonablemente bien. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestro modelo descentralizado tiene asimetrías y que hemos querido contentar a gente que no se contenta con nada porque quieren más y más y más y que no quieren ser iguales a los demás. ¿Crees que tengo poco trabajo esta noche? Como para abrirme ese melón ahora. Usted nunca tiene poco trabajo. Que me queda por contar una barbaridad. Xavier García Albiol. A mí me gustaría situar en el debate una cuestión que es importante, porque aquí se ha apuntado, y no es menos cierto, bueno, es que estos, Torra, como nunca pasa nada, es cierto, hasta no hace mucho casi nunca pasaba nada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hacía sentencias sobre, por ejemplo, el tema de la educación y la Generalitat se la tomaba a risa, casi nunca ha pasado nada hasta que ha pasado cuando se aplica el 155, cuando el jefe del Estado sale y pone al Estado, a todas las instituciones del Estado, pues en guardia. A partir de aquí, vamos a ver, estamos hablando de políticos cobardes. En Cataluña estamos cansados de escuchar durante las últimas semanas que cuando se conozca la sentencia, la sociedad catalana va a salir y va a llevar a cabo una actitud de desobediencia civil, que no se aceptarán los requerimientos, ni se aceptarán las instrucciones, ni la autoridad que no sea de la Generalitat de Cataluña. Desobediencia civil. Pero hace 48 horas o 72 horas, no sé quién salió del gobierno de Cataluña diciendo que sí, que el resto de catalanes tienen que hacer desobediencia civil, pero que el gobierno de la Generalitat no puede hacer desobediencia civil, no sea que vaya a pasar algo. Mucha desobediencia civil, mucha independencia, y a las primeras de cambio que la Junta Electoral ordena retirar las pancartas de los lazos azules, están tardando pocos minutos en retirarlos, no sea que les vaya a pasar alguna cosa. Por tanto, estamos frente a políticos que son cobardes y que a la hora, la verdad, yo creo que lo que harán es lanzar a la gente, pero ellos se esconderán como ha hecho Puigdemont. Bueno, lo vemos después en una pausa de publicidad, pero tienen ustedes que analizar lo que dicen algunos catalanes en las calles, pim, pam, pum, que no quede ni un. Tienen que analizar cómo ha cambiado todo el hecho de que un grupo tuviera explosivos, planos de cuarteles de la Guardia Civil y además cante y explique que eso lo llevaban de acuerdo con Torra. Un minuto y lo hablamos. Bueno, recuperemos el debate cronológico. La Guardia Civil resulta que desarticula un grupo que tenía explosivos en grado de preparación lo suficientemente avanzados como para producir atentados, planos de cuarteles de la Guardia Civil y de otros objetivos, y que estaba pues esperando el momento. Esto es extraordinario porque los trabajos son de 1 año y medio atrás. Los mantenían en silencio porque aquí no nos fiamos de los Mossos. Si no nos fiamos de los Mossos, alguien está haciendo mal su trabajo y debería haberse aplicado la Ley de Seguridad Nacional e intervenir los Mossos. Pero que estén ahí, que cobren 17.000 tíos para no creer en ellos, para desconfiar de ellos, claramente no se comprende. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo demás es que preparaban explosivos. Hubiera sido muy fácil. Cualquier político tiene la solución en el bolsillo. Sales ahí y dices, oiga, el movimiento independentista catalán es pacífico. No tenemos nada que ver con esos tíos y que les caigan chuzos de punta, porque atentan contra la seguridad de esta sociedad. Tan sencillo, ¿verdad? Cuando uno no hace eso, es que algo tiene que ocultar, digo yo, porque si no, no se comprende. ¿Qué dijo Torra? Vamos a verlo. El moviment independentista ha estat, és i serà un moviment pacífic i no violent que busca assolir la independència del nostre país sempre per mitjans democràtics, sempre. I trobo intolerable que de nou, altra vegada, es vulgui criminalitzar el moviment independentista acusant-lo ja no només de ser un moviment rebel, sinó de terrorista.
Bueno, ¿y en la calle qué pasaba? En la calle, óiganlo ustedes mismos. Por si hiciera falta la traducción pim pam pum, que no quede ni uno, y se refieren a los cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Esto es lo que pasa cuando el que se sube a la tribuna se pasa 8 pueblos y nadie es capaz de hacerle un placaje en toda regla, porque eso termina descarrila, ahora se lo voy a contar, en una sesión en el Parlamento de Cataluña, ayer viernes, no, el anterior viernes, en el que, desaforaron por todas las esquinas y nadie reaccionó en 48 horas. Allí declararon no sé la de cosas y nadie abrió la boca. En el resto de España, en el Estado español, como dicen ellos, nadie abrió la boca. Una cosa completamente incomprensible. La reacción del gobierno en ese momento en el que alguien tenía que haberle dicho 4 cosas bien dichas a Torra, como aún no había vuelto el presidente de Nueva York con la nueva disciplina del Ahora España, pues estaban en lo tradicional. Escuchen a Marlaska. La actitud que se manifestó ayer por el presidente Torra en el Parlamento catalán, y no podemos obviar que el presidente Torra es el más alto representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña, es preocupante, y es preocupante porque pone en tela de juicio un Estado de Derecho, pone en tela de juicio la actuación independiente de un juez, pone en tela de juicio la actuación absolutamente profesional de la Guardia Civil. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, es decir, en este momento no se dan las circunstancias para la aplicación del 155 conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional que nos hizo precisamente nos expuso con todo detalle cuál era la metodología para aplicarlo y en qué casos se aplicaba. Tenemos la sentencia, tenemos el artículo en la Constitución que conocemos y que nos dice que si se vulnera la ley o si se vulnera o se daña el interés general, será cuando se aplique. Esta responsable de educación y el de antes había sido juez. Es que seguimos, esto va increciendo, esto se está poniendo fantástico. Llega el punto en el que los señores detenidos, 9, reconocen, algunos de ellos, que efectivamente esos explosivos tenían como objetivo, pues los habían fabricado ellos, cometer atentados. Reconocen más cosas, reconocen que estaban en contacto con Torra, que querían entrar en el Parlamento y que Torra les había asegurado que les iba a abrir desde dentro las puertas para que se hicieran fuertes en el Parlamento de Cataluña. No sé qué corre más peligro, si el Parlamento funcionando con los indepes de mayoría o con tíos con explosivos dentro, pero eso ya lo juzgarán ustedes. En cualquier caso, se envalentonan las calles y se van así de frente a los cuarteles de la Guardia Civil, como eso que ven ahí, es el único cuartel de la Guardia Civil que queda en Barcelona. A por ellos OE. Esto es un alegato a la violencia bastante obvio, ¿verdad? No creo que tenga nadie dudas. Y esto lleva a una defensa de Torra en esa sesión negra, verdaderamente repugnante del Parlamento catalán de hace 2 viernes, en el que pues se suben todos a, no sé, con el astronauta ministro, se suben a un planeta diferente y empiezan que la autodeterminación, que la amnistía, que además esos tíos son unos héroes, los aplauden en el hemiciclo, aplauden a unos terroristas, Vean, vamos a escuchar a Torra. El govern de la Generalitat de Catalunya es compromet amb la radicalitat democràtica, amb el dret d'autodeterminació, amb el diàleg, amb la cohesió social, amb el respecte escrupolós dels drets humans, els drets civils i les llibertats col·lectives. Es compromet a avançar sense excuses cap a la República Catalana perquè sigui una realitat. O sea, República Catalana, o sea, autodeterminación, o sea, no ha servido de nada estos 2 años de tenso pulso entre el independentismo y los que defendemos la Constitución, al parecer. Ni el 155, que fue tan útil, ni... Bueno, en fin, que me río por no llorar. En cualquier caso, hay una abrupta sesión en la que se expulsa al líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Ciudadanos es la fuerza más votada allí, por ahora. Cuidado.
un tal Carrizosa y le echan y el hombre pues se marcha enfadadísimo y luego los diputados de Ciudadanos, en lo que es una vergüenza de sesión terrible, pues se marchan como pueden de allí, insultados, en fin, bueno, en una especie de aquelarre indepe que no voy a relatar porque es aburrido. En cualquier caso, quédense con la copla. ¿Hay que cerrar el Parlamento catalán? Esa es la única pregunta que vale a estas alturas. Si en ese sitio, 2 años después, siguen votando las cosas que han llevado a que tengan que estar en la cárcel sus autoridades, a que se tuviera que cerrar, clausurar el Parlamento de Cataluña por aplicación del 155, y estamos en lo mismo, pues hombre, lo lógico sería adoptar medidas cautelares sobre ese Parlamento que, más que organizar la vida pública en Cataluña, parece que está pensado para soliviantarla o para producir directamente confrontaciones de resultado incierto. Juan Arza. Sí, yo me voy a permitir ir un poquito más atrás, si me permites. Tú decías que para qué nos sirve una Fuerza Armada de 17.000 personas con la que no se puede contar para una operación como la que hemos descrito. Pero es que hay una cosa todavía más grave, es que el ministro que ha aparecido aquí en las imágenes hace un instante tiene que explicar qué ha pasado en su ministerio, porque los rumores de que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional no había querido comunicar al Ministerio del Interior el desarrollo de esa operación porque temían que hubiera un chivatazo al independentismo, parece que se van confirmando. Hoy tenemos una información de Libertad Digital que nos dice que el juez que ha dirigido esta operación de la Audiencia Nacional quiere abrir diligencias para ver qué ha ocurrido, porque sospecha que ha habido filtraciones en esas operaciones. Es que esto es gravísimo, es que podemos estar delante de un nuevo caso Faisán. O sea que dentro del Ministerio del Interior probablemente algunos personajillos, ¿no?, del Partido Socialista que conservan las vías de comunicación abiertas con el independentismo porque nunca se han roto, pues para hacerse un favor o para, digamos, minimizar el impacto negativo que esta noticia, que esta operación podía tener sobre el independentismo, han creído oportuno anticiparle a Torra y compañía que esta operación se iba a producir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué desarrollo tiene esta noticia y si la información de Libertad Digital es correcta, porque esto va a traer bastante cola, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ¿no?, estamos ante una degeneración progresiva. Nunca se pierde una libertad ni nunca se pierde la democracia de un día para otro, porque si no la gente reaccionaría. Estamos ante aquello del sapo que pones en una olla y vas subiendo la temperatura y como no percibe los cambios pequeños de temperatura se acaba cocinando y no salta de la olla. Y eso es lo que están haciendo con nosotros. Entonces, vamos seguramente a ir viendo cada vez más que se nos sube la temperatura, nos vamos cocinando y la opinión pública española se va habituando a cosas que a lo mejor serían totalmente inaceptables, como esta declaración que has descrito del Parlamento de Cataluña, en la que se expulsa a la Guardia Civil, o mejor dicho, se pide la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Esto viene precedido de ya tantas cosas que se han dicho y se han hecho, que ya la gente ha perdido la sensibilidad y ya cualquier cosa de estas que es absolutamente inaceptable, pues ya nos da igual. Y eso, repito, tiene mucho que ver también con cómo reaccionan nuestros partidos políticos aquí en Madrid, y cómo han ido tolerándole cada vez más cosas al independentismo por mero interés, porque se han tenido que apoyar en el independentismo para conseguir más puestos para sus militantes y más rentas, tanto aquí en Madrid como allí en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Y este es el cáncer que nos está consumiendo. Todo eso efectivamente tiene que ver también con un Estado que yo no le llamaría ya Estado autonómico ni Estado yo no hablaría de proceso de descentralización, querido Antonio. Estamos en un proceso de centrifugación, que es diferente. Esto no tiene nada de proceso de descentralización ordenado en beneficio de los ciudadanos y de la eficacia de las políticas públicas. Esto es un reparto de despojos. Un reparto de despojos donde los diferentes caciquillos locales, incluidos los de los partidos y marcas nacionales, intentan reforzar cada vez más su poder,
poder enchufar a más gente y dotarse de más instrumentos de legitimidad, más banderas, más himnos, más lenguas propias, porque son más puestos y más dinero para su, digamos, corte local. A mí hay una cuestión, seguramente las personas que nos están viendo están diciendo, sí, lo que estáis diciendo los que estáis en la mesa y el moderador es muy interesante, pero ¿qué solución hay? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo lo quiero decir claro, seguramente es una opinión subjetiva, pero es de alguien con experiencia que ha vivido en primera persona todo este proceso. La única posibilidad que hay de revertir esta situación es que el Estado vuelva a tener presencia en Cataluña. En Cataluña en estos momentos el Estado no tiene presencia. Y cuando digo presencia no me estoy refiriendo, perdonar la anécdota, a que la bandera del MAS, la bandera española que está en el mástil de la delegación del gobierno sea más grande. No. Me estoy refiriendo a que el Estado ha de tener presencia desde un punto de vista cultural, económico, social, deportivo, administrativo, político. El Estado ha desaparecido de Cataluña. Ha desaparecido. Y esto lo que ha permitido es a los que tenemos enfrente, a los que quieren separar Cataluña de España o romper Cataluña del resto de España, es poder jugar el partido a sus anchas, porque no han encontrado rival. ¿Motivado por qué? Pues seguramente porque en su momento unos constitucionalistas, desde la buena fe, y a mí no me cabe la menor de las dudas, desde la buena fe, hicieron un reparto de transferencias y de competencias para las comunidades autónomas que la mayoría han aplicado de forma más o menos correcta de comunidades, pero que ha habido una comunidad en donde de manera estratégica ya hubo un señor que era Jordi Pujol, que lamentablemente gracias a la ley electoral que tenemos en ese partido, en este país, que se hace depender las mayorías de los gobiernos cuando no hay mayoría absoluta de los partidos nacionalistas, pues supo ir tejiendo una red que nos ha llevado a que cuando el Estado ha estado débil desde un punto de vista institucional, desde un punto del país, desde un punto de vista económico, con una crisis motivada también por la corrupción, por la situación de desespero de una parte de la sociedad que se vivió en la última crisis del año 2010-2011, en ese momento el independentismo, que vio que el Estado estaba débil desde la máxima institución hasta el ciudadano más anónimo, dijeron, ahora es la nuestra y ahora vamos a pegarla a estocada. Por suerte, como el Estado es serio, no se han podido salir con ello. Le compro lo de la buena fe, pero solo a veces, ¿eh? A veces se ha hecho por intereses muy mezquinos. Sí. Yo en esa línea efectivamente discrepo de la buena fe porque al final se ha demostrado como al final perdona, los gobiernos... voy a aclarar. Cuando yo digo de buena fe me estoy refiriendo a los constitucionalistas que a la hora de plasmar en una arquitectura de la Constitución. Luego cómo se ha desarrollado efectivamente ha generado que por desgracia los sucesivos gobiernos que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra democracia hayan utilizado en algunos momentos como moneda de cambio, como mercadeo a los catalanes para ceder competencias y permitir cosas como la inmersión lingüística, la expulsión de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contribuir a esa sensación de impunidad que ya podríamos decir que ya no es sensación, sino que es real. Solo hace falta ver estos vídeos donde hemos tenido que ver estas declaraciones de Torra, estas declaraciones de los dos ministros que realmente reafirman esa sensación absoluta de abandono que tenemos los catalanes al ver un Estado que nos deja a la suerte de los independentistas, cuando lo que deberían hacer es, repito, mano dura para poner fin a este periodo de la infamia donde se ponen de perfil y permiten que los catalanes y en consecuencia el resto de españoles tengamos que vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo tuve la suerte esta misma semana de estar con nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Fuimos a recorrer y a saludar a cuarteles de la Guardia Civil para mostrarles nuestro apoyo, para mostrarles nuestro cariño, nuestro afecto y trasladar, porque es real, el cariño de muchísimos catalanes y de muchísimos españoles que tienen hacia la Policía Nacional y hacia la Guardia Civil, y que no es ni mucho menos representativo estos cobardes que salían a la calle, repito, de manera impune a decir pim pam pum, que no quede ni un, y intentar expulsar a la Guardia Civil de la región de Cataluña, ¿no? Frente a eso, decirles que no se olviden que hay un puñado de valientes patriotas en Cataluña que durante muchísimos años han dado la batalla, muchos de ellos presentes aquí en esta mesa y muchos otros ahora, tanto activamente como en la sociedad civil, que no vamos a permitir que se salgan con la suya y vamos a hacer todo lo posible para que el peso de la ley caiga sobre ellos. Don Alejo. Vamos a ver, Ignacio, que es médico, no me desmentirá si digo que para solucionar una patología grave
hace falta primero un diagnóstico correcto, después la prognosis, después la terapia, acertar con el tratamiento. Lo que ha sucedido en España es clarísimo. Por parte del independentismo, porque el llamado en su día nacionalismo siempre era un independentismo, lo que pasa que disimulado. Y algunos lo venimos diciendo desde hace muchos años. El plan era clarísimo y era un plan a largo plazo. Un plan estratégico a largo plazo. A largo plazo quiere decir de 20, de 30 años. Y lo han llevado adelante con gran eficacia, con éxito y con la pasividad o en ocasiones la colaboración de los gobiernos de la nación. Con lo cual, claro, o sea, la situación en la que estamos es que estaba cantado que llegaríamos. ¿Y ese plan en qué consistía? En utilizar todos los medios financieros, políticos, institucionales, de medios de comunicación, educativos, que el Estado pone en sus manos para construir un estado de opinión y hacer un lavado de cerebro general, una ingeniería social implacable y continua durante décadas para conseguir que los catalanes se vuelvan independentistas, porque en el año 75 independentistas había un 8%, un 5%, y hoy son el 40 y tantos. Entonces, esto es lo que ha pasado. Entonces, claro, no perdamos tiempo. Esto es lo que ha pasado y los gobiernos de la nación lo han consentido y en ocasiones lo han propiciado por sus intereses egoístas y, digamos, ansia de poder en determinados momentos. Porque siempre han preferido pactar con los independentistas que con el otro gran partido nacional. Por tanto, ¿la solución cuál es? Llegados a este punto, como la separación por la vía pacífica y democrática que dice este delincuente es imposible, y lo ha demostrado la huida de presas, lo ha demostrado que la Unión Europea nadie ha apoyado esto, lo ha demostrado que, bueno, pues los referéndums estos falsos que se montan extraños, ni siquiera nunca, ya ni de lejos, el 30 al 40% del censo ha votado a favor del independentismo. Lo demuestra que la Generalitat está financieramente quebrada y vive de lo que le da el Estado. Por tanto, es imposible. Entonces, cuando es imposible, vuelvo a lo de antes, solo se puede conseguir por la violencia. Por la violencia. Porque la violencia salta sobre todo esto y aplasta o elimina al opositor e impone la solución totalitaria que en ese momento los golpistas de turno quieren imponer. Por lo tanto, estamos en el punto en que no hay salida salvo que estos acaben reconociendo que han fracasado o la violencia. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a ver. El gobierno, que sea socialista, sea del PP y Ciudadanos, sea de coalición de los partidos constitucionalistas, el gobierno que haya ha de comprender que solución solo hay una. Y si no la quieren aplicar, todo lo demás es perder el tiempo, todo, lo que hagan, perder el tiempo. Y ya esa idea de darles más competencias y más dinero, eso ya es, perdonadme, no suicida, es de oligofrenia. Porque vamos, o sea, el que diga eso o es absolutamente débil mental o, cuidado, es un traidor a su país directamente, ¿no? Entonces, ¿la solución cuál es? Hay una solución que tiene tres fases: corto, medio y largo. Corto, intervención de la autonomía en Cataluña, de todo el gobierno, de los Mossos, de la TV3, de todo. Es decir, cerrar el Parlamento. 155 a tope. A tope quiere decir completo. Y 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, lo que haga falta para que la sociedad catalana vaya recuperando la lucidez. ¿Vale? Esto por un lado. En paralelo, como plan a largo, hay que dar la batalla de las ideas. Hay que dar la batalla de las ideas a fondo. Y hay que, efectivamente, intensificar la presencia de España en Cataluña,
del Estado y de España como idea, como proyecto, como nación, como historia, como vector geopolítico que en el mundo ha sido y es todavía de enorme envergadura, ¿no? Entonces, claro, todo lo que no se hace en esto que he dicho yo ahora, créanme, es perder el tiempo. Y solo nos aboca o a la violencia, al choque armado, al choque violento, los explosivos, la gente por la calle matándose, como pasó en la antigua Yugoslavia, o un desgaste tremendo de años y años, Cataluña en la ruina, en fin. Entonces, el diagnóstico está claro, la prognosis también, querido Ignacio, y la terapia también está clara. Bueno, que se quiera aplicar y se tenga el valor, el coraje y la determinación es otro tema. Pero lo que hay que hacer es evidente. Ustedes se preguntarán, ¿y el socialismo catalán de Iceta dónde está? Bueno, el socialismo catalán de Iceta estaba en la genuflexión ante el independentismo hasta que vieron por el retrovisor y sin que les avisara nadie que el presidente cogía la bandera de España y se iba a un mitin electoral con la tesis del Ahora España. Desde entonces, mutis, si acaso alguna foto con Lorena Roldán, que no deja de ser eso, también un poco sospechoso. Vean a Iceta, después de producida esa intensísima sesión en el Parlamento catalán, con todo tipo de insultos, con la vejación del grupo mayor de los que hay en ese Parlamento, cómo sale de tibio y bueno, ni una cosa ni la otra. Nosotros, vean. Nosotros la verdad es que no queremos ni montapollos ni pagafantas. Me voy a explicar un poco. Montapollo. ¿Quién es montapollo? Aquel que ve una pelea y se mete a dar tortas. No, nosotros queremos aquel que ve una pelea y separa a los que se pelean. Y tampoco queremos pagafantas. ¿Quién es el pagafantas? Aquel que acaba haciendo cosas en beneficio de otros, sin recibir nada a cambio y perjudicando a todos. Nosotros no queremos a partidos que viven del conflicto, ni a partidos que no se atreven a decir lo que piensan por no quedar mal frente al independentismo. Esos no somos nosotros. Ay, Jesús. Bueno, yo le prefiero cuando imita a Freddie Mercury con aquello de I Want to Be Free, pero bueno, Sixto Cadenas. Hay que olvidar quién es este personaje, claro, porque al final si no parece como que hubiera nacido ahora de los pagafantas. El día que bailaba... Anda que no ha pagado faltas en su vida. Este personaje ya estuvo en la configuración del tripartito en Cataluña. Este señor ha estado en las negociaciones probablemente también de la moción de censura al gobierno de Rajoy. Quiero decir que este hombre no ha nacido de la política ahora mismo. Este señor fue artífice también, que merece la pena recordar, el famoso Pacta del Tinell, ¿no? Y del triunfo de Zapatero y del triunfo de Zapatero en el Congreso 35 de Quiero decir que este lenguaje infantil, ¿no? Que si habéis escuchado, ha dicho que el indulto se podría conceder si, hombre, si ves y me dices que no lo vas a volver a hacer, como si fueras un niño pequeño, ¿no? Como si hubieras hecho una trastada de poca monta, ¿no? En fin, ese lenguaje infantil y demás también obedece un poco a también que la política en Cataluña se ha infantilizado mucho. O sea, no sé a quién escuché que le llama la política del esplai, ¿no? El esplai, como tú sabes, Javier, pues es esa zona, ese espacio, digamos, donde pues haces pajaritas y bailas el chiquitiqui, ¿no? Un poquito, es verdad que digamos, todo el movimiento que se hacen en esa línea, ¿eh? No sé si visteis una imagen que hacían avioncitos y tiraban en una diana donde ponía no sé qué de la Constitución, ¿no? Y tal, bueno, en fin, eso es la política que hay ahora en Cataluña, no es broma, ¿eh? Es que me parece divertido, pero no es broma. En Cataluña y en las consecuencias no son de España. Permíteme un segundo, Javier, porque dicho esto, quiero decir que esto de Iceta, para mí yo ya sé quién es Iceta, yo conozco muy bien a Iceta y creo que Iceta es un peligro ahora mismo para la política española y para la política catalana. Están ahora mismo trabajando firmemente para recuperar el poder en Cataluña. Recordemos que la Generalitat tiene un presupuesto cercano a los 40.000 millones de euros. Con Esquerra, y ellos ya han probado las mieles de gobernar y de poder hacer repartos de trabajos, de puestos, de subvenciones, etcétera, etcétera. Pero permíteme un apunte, que es que Alejo ha hecho una serie de comentarios que me gustaría reforzar porque tiene mucha razón, pero yo me voy a atrever, voy a tener la osadía de hacerle algún apunte. Es verdad que la independencia, si no es de una forma
violenta no se va a producir. Eso que apuntas tú, es que esa violencia no se va a poder producir en la intensidad que sería necesario para que se produjera esa ruptura, porque no tienen las herramientas. Por Ni mucho las que haya, agallas. por mucho que ni las agallas, bueno, de las agallas ya ni quería ni hablar, pero efectivamente no tienen un ejército ni las armas para poder tal, por mucho que los Mossos de Escuadra algunos los quisieran comparar como un ejército. Lo que sí que se va a producir es violencia. Se va a producir violencia y algo más dramático desde mi punto de vista. Porque el problema que tenemos ahora es cómo canalizamos las frustraciones. Porque hay frustraciones en dos sentidos. Una, en aquellos que han estado quietecitos siendo violentos, porque se ha llamado un movimiento pacífico cuando no ha sido pacífico el movimiento. En ningún caso ha sido pacífico. Lo que pasa es que no han llegado nunca a enseñar la sangre. No han llegado a partirle la cara a la gente. Lo que hicieron, lo han hecho porque hicieron a la periodista de Telecinco de que eso, y además eso les podía perjudicar en la esperanza de que efectivamente iban a conseguir su proyecto político. Pero cuando eso ya se ha demostrado que no va a ser así, van a recurrir a la violencia. Va a haber grupúsculos, estoy convencido en las próximas semanas, grupúsculos de violencia. No generalizada, pero sí que va a haber y nos va a hacer sufrir. Y nos va a hacer pasar mal. Yo también. Y luego, por otro lado, y acabo con esto, porque esta es la parte más importante, que yo creo que es la que tenemos que poner más el foco, es que el constitucionalismo, los ciudadanos que salieron el 8 de octubre, el 29, los ciudadanos que no salieron, pero que también están sufriendo, digamos, todas estas dinámicas en Cataluña, si no ven que efectivamente el constitucionalismo tiene la fuerza suficiente como para esto, también se van a venir abajo. Y eso no nos conviene a nadie. Y ellos lo saben también. Por eso nos hacen la vida insoportable. Y nos van a intentar hacer la vida insoportable. Eso lo ha explicado, no es una cosa que me la haya inventado yo, se la he escuchado y además estoy de acuerdo. Nos van a hacer la vida imposible a los constitucionalistas porque tienen dos formas de subir el porcentaje de la sociedad que apoyaría una independencia con respecto a los que no apoyamos la independencia, ¿no? Claro, esa manera ¿cuál es? Una, o convences o los expulsas. ¿Y cómo los expulsas? Haciéndoles la vida imposible. Y que hay gente que está marchando. Como pasó en el País Vasco. Y hay gente que está marchando. Bueno, señores, hay Mossos de Escuadra que están dejando de ser Mossos ahora y están pasando a la Guardia Civil para ganar menos dinero. Ganando menos dinero porque se les hace insoportable. Claro. Tenemos que hacer una pausa de publicidad y enseguida volvemos. Profesor Timón, no se me ponga nervioso. No se preocupe, yo soy muy obediente. Nosotros tenemos, ya lo dije el otro día, tenemos un montón de alumnos de SADE que se vienen aquí a Madrid a hacer el máster. Este que año nos vamos a publicidad, pero estaba claro. Chicos, ¿en qué estáis? Venga, publicidad. Económico será. Bueno, yo tenía muchas ganas de preguntarle sobre este tema a don Juan Arza, y es la presentación de esa moción de censura de Ciudadanos. Por un lado, es evidente que, pues hombre, no sirve para nada, porque ya no he oído IZ está como para votar eso. Es verdad, sí, pero también hay un derecho al pataleo. Esto es como la vida de Brian. Al final resulta que el cristiano se lo comen los leones y cuando el cristiano muerde al león en la patita le dice tramposo, tramposo, y le piedras allí que lo hunden. No, hombre, tampoco es eso, ¿no? Vamos a escuchar a Lorena Roldán y luego te pido opinión. Por favor. Desde Ciudadanos insistimos en presentar esta moción de la convivencia. En Cataluña no solamente está en riesgo la convivencia, sino que también está en riesgo la seguridad de todos los catalanes, con un presidente de la Generalitat como el señor Torra que defiende a presuntos terroristas, a personas que tenían planes para atentar contra Cataluña. Por eso nosotros hemos presentado esta moción de la convivencia, de la libertad, de la dignidad, para devolver la normalidad a Cataluña. Y es una moción que cualquier demócrata tendría que apoyar. Entre la Inés Arrimadas, que don se Juan ha fugado Arza, a Madrid. bueno, a ver, esta incontinencia, a ver, hombre, vamos, que está aquí don Juan. Ay, disculpa, no pasa nada, hombre. no pasa Pensaba nada. que estábamos todavía en espacio Sí, no, vaya noche me está dando. Se lo disculpo Venga. todo. Y es que esto lo vivimos con mucha pasión y se nota. A ver, yo creo que en este tipo de movimientos, como es la moción de censura, pues es evidente que siempre hay estrategia partidista, que los partidos intentan ganar una visibilidad, intentan marcar posición, que hay algo, como se dice hoy en día, de postureo. Ok,
está claro también que es una iniciativa que no va a ir a ninguna parte, porque a la mínima posibilidad de perder el poder, los independentistas se unirían, en fin, como fieras, ¿no? Pero sí que creo que este tipo de cosas son simbólicamente importantes, porque tú le llamabas derecho al pataleo, no sé si esa es la definición adecuada, pero los ciudadanos queremos ver que hay una alternativa, que la gente se mueve, ¿no? Que los partidos de la oposición intentan por lo menos, ni que sea simbólicamente, dar una respuesta a una situación que es intolerable, ¿no? A una serie de cosas que están pasando en el Parlamento que no se pueden tolerar. Pero bueno, el Partido Socialista de Cataluña no está por eso. Partido Socialista de Cataluña, con Miquel Iceta al frente, lo que está intentando desde hace mucho tiempo es presentarse en una centralidad, digamos, entre lo que ellos están intentando dibujar como dos polos, que ha quedado claramente reflejado en ese discurso. Por una parte quieren presentar a Ciudadanos como el polo de los montapollos, de los radicales, ¿no? De un bando, y por otra parte estaría Junts per Cat. No Esquerra, cuidado, porque sí, Esquerra ya lo ven dentro de su futura centralidad. Lo ven como el aliado deseado para un nuevo bipartito, un nuevo tripartito. Como la antigua Convergencia y Unión. Exactamente. Entonces ellos están intentando, y aunque pueda parecer sorprendente, ese discurso está calando en la opinión pública y tiene el apoyo del mainstream mediático de Cataluña. Es decir, los medios de comunicación del editorial único están claramente alineados con ese discurso, y el poder económico aquel que en su momento le hizo la ola a Artur Mas y que se equivocó radicalmente y que ahora quiere volver al oasis, el poder económico, mediático, burocrático, está absolutamente alineado con esa estrategia, y le encantaría que la Generalitat cayera en manos de un bipartit PSC-Esquerra Republicana. Y a propósito de esto, yo quería también, si me permitís, la cuestión de la violencia, porque es que se ha conocido hace poco una sentencia que creo que es importante sobre la agresión que sufrió una asociación llamada Barcelona por la Selección, a los que quiero saludar desde aquí y aplaudir desde aquí. Barcelona por la Selección, que son una gente que sale todos los fines de semana con una carpa a la calle a jugarse al tipo, a defender que el Estado, también simbólicamente a través de las selecciones nacionales, venga a Cataluña. Pues esta gente hace poco tiempo, unos independentistas de estos pacíficos, de este independentismo que siempre ha sido pacífico, les tumbaron la carpa, tiraron a las chicas que atendían esa carpa al suelo, les arrancaron el bolso, y por si no fuera poco pasó por ahí otro con un coche y les tiró una cerveza encima desde el coche. Estos 5 sujetos, que son todos skinheads de un club de Barcelona, Red Skins se hacen llamar, porque son skinheads comunistas, ¿verdad?, y ultranacionalistas, han sido condenados hace poco. Un aplauso para Barcelona por la Selección, máximo apoyo para ellas. Este tipo de pequeños sucesos de violencia de baja intensidad es perfectamente compatible con las otras estrategias que estamos hablando. No podemos presentar esto como un dilema violencia sí, violencia no. La violencia siempre ha estado presente en la dosis que al independentismo le ha convenido. Sí, señor. En una pequeña intensidad que no levanta alarma suficiente, pero ya estamos en media intensidad. Intimida e impide que gente como estos de Barcelona por la Selección actúe libremente. Y si me permitís, y con esto acabo, con una pequeña cuña publicitaria, aquí estamos 2 personas que fundamos Societat Civil Catalana. ¿Qué podemos hacer mientras el Estado se pone las pilas, mientras se produce la acción del Estado que todos esperamos que se produzca? También apoyen, por favor, apoyen a las iniciativas de la sociedad civil, como es Societat Civil Catalana. Entren en la página web, afíliense, ayuden económicamente, por favor, porque somos unos cuantos los que intentamos hacer con muy pocos medios frente a este independentismo en la calle. No se me vaya por las ramas. La cuestión es, si alguien pide una moción de censura a Torra, la presentan, ya se ha presentado, y la pierde, lo que genera es melancolía y frustración. Y precisamente ese millón de constitucionalistas que salió a la calle no necesita estos espectáculos. No lo sé, no, yo no tampoco, lo sé. yo no estoy de acuerdo ahí. Yo tengo mi versión. La moción de censura que planteara Ciudadanos, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, por el planteamiento yo creo que es necesaria en este momento. Es una moción de censura simbólica.
Es verdad, las mociones de censura muchas veces se presentan a unas sabiendas de que se van a perder para efectivamente dar una visibilidad a la oposición. Yo creo que la oposición en Cataluña en este momento tiene que saber, la sociedad catalana, que está ahí, que a pesar de que le expulsen del Parlamento, de que veamos una sesión parlamentaria de la naturaleza de la que vimos el otro día, no van a callar a la oposición. Y además tiene otra ventaja, que es que aquí va a quedarse retratado todo el mundo y el Partido Socialista de Cataluña se va a quedar retratado con esta moción de censura. No hay que olvidar que Ciudadanos es el partido más votado en Cataluña y que además Ciudadanos tiene que demostrar de que a pesar que ha perdido algunos activos políticos importantes en Cataluña, como puede ser Inés Arrimadas, sigue teniendo una voz y un proyecto político propio para Cataluña. Con lo cual, yo creo que esa moción de censura está muy justificada. El análisis que hacía anteriormente Alejo es evidentemente las medidas que hay que adoptar. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa tenemos que estar de acuerdo con ese análisis que ha hecho, tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo. Si es que, como decía él, el diagnóstico está claro, la terapia que hay que aplicar está clara, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, lo que falta es voluntad política para aplicarla, pero es que hay un problema. Cuanto más tiempo se tarde en aplicar esas medidas, más quirúrgicas tendrán que ser, porque evidentemente la metástasis es mayor y por lo tanto tendrán que ser más duras y más prolongadas en el tiempo. Pero no queda otro remedio, porque el problema catalán ya no se soluciona con la pastillita del nolotil. El nolotil ya no funciona. Hay que abrir y hay que hacer una operación quirúrgica de gran calado, que si se hubiese hecho antes probablemente tendría que ser de menor calado. Seamos sinceros, la moción de censura no va a prosperar, esta es una evidencia, pero sí que servirá para algo que es importante, y es poner en evidencia que en Cataluña hay un proyecto de sociedad, ya no digo partidista, sino de sociedad alternativo al independentismo. Y ese es el gran error que cometió Ciudadanos en el año 2017, cuando después de ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, se le pide, y yo se lo pedí a Inés Arrimadas, que se presentase al debate de investidura para poner en evidencia que existía un número importante de diputados constitucionalistas, que no éramos independentistas, que teníamos un proyecto alternativo, y Ciudadanos se negó y se ha estado casi 3 años a la Bartola, viéndolas pasar y viviendo encantados de haberse conocido. Por eso creo que, aunque estemos en periodo electoral, a nadie se le escapa que este movimiento obedece a un poco a la situación de despiste que está viviendo Ciudadanos a nivel nacional y a nivel catalán también. Por tanto, hay una clara intencionalidad y lectura electoral, pero tiene su validez. Y a mí lo que me sorprende es, otra vez, no me sorprende, pero sí que me indigna, es el posicionamiento político del Partido Socialista. Decía el señor Iceta, me decía, lo oí el otro día, no, es que la señora Roldán, no sé qué, la señora Roldán ya sabemos quién es. Es una señora que ahora está en Ciudadanos, es la líder de Ciudadanos, pero que en el año 2014 participó en la manifestación independentista organizada por la Asamblea Nacional Catalana, y dijo que participó porque, bueno, es que si no en el trabajo le dirían cosas. Pues bueno, esto ya ubica, ¿no? Bueno, oiga, cada uno es como es, puede rectificar, pero a ver, como mínimo presentar un proyecto, y ahí el Partido Socialista yo creo que se equivoca jugando una vez más. Le agradezco el apunte, porque es bueno que ustedes lo sepan. Le hemos preguntado a otro barcelonés que no se puede sentar hoy con nosotros, a Jorge Buixade, a ver qué opina sobre el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, y qué opina de la situación generada en Cataluña. Estas son sus respuestas. Mira, hace 2 años, el verano de 2017, solo Vox reclamaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención en la comunidad autónoma. Posteriormente se ha visto que la aplicación del artículo 155 era la correcta y además santificada por el Tribunal Constitucional. No creo ya que hayamos de sacralizar ese artículo constitucional. Creo que lo que tenemos que hacer es intervenir a la Comunidad Autónoma de Cataluña, aplicar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley de Seguridad Nacional, pero también la modificación de la Ley Orgánica de Educación, a través de leyes orgánicas, recuperar todas aquellas competencias que las comunidades autónomas están ejerciendo en contra de la unidad y de la solidaridad de los españoles. Por supuesto que el Gobierno tiene que tomar las cartas en el asunto y asegurar, en todo caso, la convivencia y la seguridad y el respeto a los derechos de todos los catalanes.
Pues aquí voy a manifestar un deseo. Espero ciertamente que la sentencia sea una sentencia no solo justa, sino una sentencia que responda a lo que hemos visto a lo largo del juicio, al esfuerzo de la querella inicial de Vox, al esfuerzo de nuestros abogados, de la Fiscalía, de todos los testigos, policías que acudieron al proceso judicial a clarificar que realmente lo que había habido en Cataluña era un auténtico golpe de Estado, una rebelión contra el poder del Estado. Es esperable que haya una sentencia dura, que haya una sentencia con unas importantes condenas. ¿Y qué va a suceder? Pues el separatismo ya nos anuncia insurrección en la calle, violencia como hemos visto la semana pasada, y lo que va a suceder también es la reacción natural de los catalanes patriotas que van a salir a la calle para defender la unidad nacional y defender su libertad individual, familiar y colectiva. Lo que esperamos es que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, y ante las dudas que tenemos de que el gobierno actual pueda estar a la altura de las circunstancias, con toda seguridad la España Viva, Vox, reaccionará en toda España defendiendo la sentencia del Tribunal Supremo y defendiendo por encima de todo la legalidad y los derechos de España como nación y de los españoles. Bueno, les pido disculpas porque se nos ha deslizado un error. Ahí ponía ley de enjuiciamiento civil y debía poner ley de seguridad nacional, que es de lo que hablamos. Una cosa o la otra. ¿Cuál creía era la pregunta dirigida a nuestro amigo sobre cuál de las dos preferían? Bueno, tenía yo palabras pedidas, Alejo. No, a ver, la política tiene tres planos, ¿no? Uno es la base conceptual, ideológica y moral. El segundo es la estrategia, es decir, la planificación a medio y largo plazo, y después está la táctica, que es la capacidad de reaccionar en corto según se produzcan los acontecimientos. Yo creo que Ciudadanos en Cataluña planificó bien la estrategia y digamos que tenía una base conceptual en el terreno de la unidad nacional, del combate contra el separatismo, de la lucha de las ideas contra el separatismo, que era sólida. Y eso tuvo su recompensa, porque fue el partido más votado en las elecciones autonómicas últimas. Sin embargo, ha cometido algunos errores tácticos de libro. El primero fue no presentar a la investidura a su candidata, cuando ganaron las elecciones, siendo el partido más votado. Si tú has sido el más votado, aunque sepas que lo más probable es que no ganes esa investidura, tienes una autoridad moral para subir a la tribuna enorme. Y en el momento que tú subes a la tribuna y expones tu programa y denigras al separatismo totalitario y racista, en ese momento la sociedad catalana ve que hay una alternativa. Y si eso es apoyado en ese momento por el Partido Popular, como estabais dispuestos a apoyarlo, y el Partido Socialista se escaquea, todo el mundo queda perfectamente retratado. Por tanto, eso lo tenía que haber hecho Inés Arrimadas. Y además tenía que haber sido el discurso de su vida ese día. Y sin embargo, por una razón que no alcanzo a comprender, no se atrevió o no quiso. Bien, ese fue un error táctico. El segundo error táctico ha sido marcharse a Madrid. O sea, yo respeto que aquello desgasta mucho, yo lo respeto. En fin, a mí me lo van a contar. Que hay ilustres candidatos al martirologio. Vamos, aquello desgasta mucho y es un sufrimiento y es tremendo. Pero es lo que tienes que hacer si crees en lo que estás defendiendo. Entonces, su marcha a Madrid, fijaos si la marcha a Madrid ha tenido un efecto negativo, que ella se gana las autonómicas claramente. 1.200.000 votos. La más votada por encima de los separatistas. Se va a Madrid y saca el mismo número de diputados que sacó Girauta en las anteriores generales. Eso se lo digo en números. Quiere decir que la gente abandonó a Ciudadanos porque vio que ella se iba a Madrid. Este es un error táctico. Y después creo que el otro error táctico ha sido nombrar a esta chica, la Roldán. Porque una persona que dice que, hombre, ella fue a la mani de independentista porque tenía miedo de perder el empleo, pues, francamente. Sí, expresado en números. Mismo partido, misma candidata a elecciones autonómicas catalanas, 1.200.000 votos.
2 años después, 17-19, elecciones generales. Misma candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, que es el núcleo fuerte de voto de Ciudadanos, mismo partido. Resultado, 640.000 votos. Juzguen ustedes mismos. Garriga. Bueno, efectivamente, esos números responden al final a que la gente se ha dado cuenta que Ciudadanos es un partido en el cual uno no puede confiar, ¿no? Porque dicen una cosa y luego son capaces de decir absolutamente la contraria. Coincido con nuestros compañeros en el sentido de que efectivamente Inés abandonó a ese 1,5 millón de catalanes que esperaba que se presentara la investidura, que hiciera un discurso alejado del separatismo en este caso, y ahora, ¿no?, pues tarde y mal, fruto de la táctica electoral que toca, porque deben tener pues esos indicios de encuestas que parece que bajan, pues corren y presentan esa moción de censura. Yo creo que es interesante al final esta moción de censura porque podremos ver claramente qué proyecto tienen y qué proyecto van a poner sobre la mesa tanto el Partido Popular y Ciudadanos. Lástima que no esté Vox ahí, lo haremos desde fuera para contraponer frente a esas posiciones y qué van a hacer frente al secesionismo que, como hemos dicho nosotros, por activa y por pasiva, solo pasa por mano dura, por suspensión de la autonomía catalana, por la recuperación de competencias como es la educación y, en definitiva, con enamorar con la marca España, cosa que ningún partido político durante estos 40 años ha hecho con suficiente valentía en Cataluña. Sisto Cadenas. Sí, pues no voy a reiterar algunas cosas que han dicho porque al fin y al cabo estamos de acuerdo, ¿no? Es verdad que la moción de censura es un gesto que es necesario. De hecho, creo recordar que el PP ya la había pedido hacía tiempo. El PP no podía hacerla, pero sí que se la pedía que se hiciera esa moción de censura como un gesto necesario por el clima que se está viviendo en el Parlamento, ¿no? Pero Ciudadanos solo trabaja en función de sus rendimientos. Y es obvio que esta es una maniobra táctica, pero además de brillante desde mi punto de vista. Porque efectivamente Ciudadanos tiene claro que ha sufrido un desgaste precisamente por esos errores estratégicos, ¿no? Que otro de los errores estratégicos que no apuntaba Alejo, pues es precisamente también el intentar dar el sorpaso al PP, abandonando así a un electorado del que también se nutre en Cataluña. Ese es, digamos, el planteamiento a nivel nacional, ¿no? Sí, pero ahí en Cataluña también hace un daño porque hay un sector. Ahí en Cataluña el ciudadano se nutre de varios sectores ideológicos, no solamente de la derecha ni de centro derecha, sino también de la izquierda, y bastante además. Desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Esta no es una moción de censura contra el señor Torra, esta moción de censura es contra el señor Iceta. Y la han ganado. La han ganado ya sí que se produzca. Porque efectivamente han puesto a Iceta en el foco donde querían, precisamente para evitar que se les vaya más gente de ese electorado que les da el apoyo en una eso ya lo discutiremos el día de los resultados electorales con ellos en la mano. Lo haremos. Es posible, ¿no? Me parece, su argumento me parece... Está por ver todo eso. Me parece brillante. Lo que es una moción contra Iceta. Pero no lo sé, ya veremos, que aquí hasta el rabo todo es toro y falta la campaña electoral que aunque solo de una semana daña lo suyo, altera bastante las neuronas. Bueno, hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué soluciones querrían para resolver eso que llaman el encaje entre Cataluña y España para ponerse estupendos. Y las respuestas son para todos los gustos. Me parto de risa con el encaje. ¿Usted querría un 155 más duro? Sí, por supuesto. El problema de fondo es que una serie de competencias que deberían estar en manos del Estado no lo están. Empezando por la educación, la sanidad y muchas otras que han generado este tipo de situaciones. Sí, se puede aplicar perfectamente. Cambiar las instituciones y dialogar. Es necesario dialogar. No, más diálogo. Más diálogo, con eso lo digo todo. En primer lugar, habría que empezar por el diálogo y en el caso de no llegar a ningún acuerdo, pues yo trataría de hacer el artículo 155. Sacar al ejército a la calle. Estamos siendo objeto de la risa de 4 artistas que esto se creen que es un circo, que es lo que han montado ellos y lo que los demás permiten. Me parece que debería haber mucho más diálogo y que no haya violencia ninguna. Debería haber como un referéndum, pero donde también se incluyen a los catalanes que viven afuera. Si se ponen como se han puesto, pues hombre, el ejército como poco, ¿no? No, yo sacar el ejército, no, por Dios. Primero observar la ley y después efectivamente diálogo, como dice el presidente en funciones. No, esta gente no quiere diálogo, hay que aplicar la ley española y punto. Lo más democrático sería aplicar un referéndum y que la gente votase, o por lo menos al menos reconocer que España, como ha dicho Pedro Sánchez, es un Estado plurinacional. Lo deberían votar ellos, que son los que quieren decidir si seguir o no. No tendría ningún sentido que alguien fuera de esa región decidiese por ellos. El ejército y absorber la autonomía. Se están apoderando de todo. Nos estamos dejando y
sin ninguna razón además. Yo siempre estoy a favor del diálogo, a pesar de cómo se han puesto las cosas, creo que no hay otra vía. Luego ya los que utilizan la violencia están fuera de contexto. Les daba la independencia y les ponía las fronteras, pero tipo Estados Unidos, el Trump. Yo creo que la solución más apropiada sería hacer un referéndum pero a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Y si no, mandar la legión directamente. Aplicar el 155 lo primero. Luego, después de aplicarlo y si se consolida un nuevo gobierno, procurar una reforma constitucional que posibilite que Cataluña pueda expresar la voluntad de Cataluña junto con la de todos los españoles, todas las comunidades autónomas, en un referéndum nacional. Y sobre todo, mucha cabeza a todo el mundo, porque tanto ellos como los de aquí es un sinsentido. Bueno, opiniones en libertad para todos los gustos. Unas les habrán gustado más, otras menos, pero así es la calle. La calle a veces da sorpresas, ¿eh? Sorpresa a la que tuve yo ayer que estuve en Barcelona y hablé con bastante gente. Y me he traído a Madrid la impresión de que en Barcelona hay muchos que creen que están peor que nunca, que se sienten más abandonados que nunca y que tienen menos moral constitucionalista que nunca. Esa es la impresión que yo me traigo y le voy a preguntar a los que viven en Barcelona de esta mesa. Xavier García Albiol, ¿compartes esa inquietud? ¿Te llega eso? Sí, pero a la vez también creo que hay una cierta esperanza. Yo he encontrado en los últimos días que se han convocado las elecciones muchos hombres y mujeres que me paran por la calle y dicen, esta vez sí, a ver si ahora podemos, a ver si ahora podemos. Por tanto, hay una cierta ilusión en volver a recuperar un gobierno que, como mínimo, tenga las ideas claras en relación a lo que se tiene que hacer frente al independentismo en estos momentos. Y, a ver, Pablo Casado, pues a algunos les gustará menos, a otros más, pero me parece que nadie pone en duda que tiene una idea muy clara de lo que quiere para España y de lo que quiere para Cataluña. Comparado con Rajoy y la Triple S, pues efectivamente... Sixto Cadenas. Las tiene más claras, afortunadamente. No, o sea, yo personalmente, mi percepción personal es que efectivamente hay frustraciones que hay que canalizar porque las hay en muchos ambientes, ¿no? Es decir, como explicaba antes, el sector constitucionalista también tiene un cierto grado de frustración porque pensaba que con la aplicación del 155 se acabaría prácticamente con ese punch al que estábamos sometidos. Eso, ¿no? Sería el sector ingenuo. Pero ese sería, sí, pero bueno, esa gente también, pues muchos están empezando a pensar que ya no vale la pena ni siquiera pelear por ello. Es decir, que es que cuidado con esto, que no es una cosa baladí, ¿eh? Y luego en el otro sector, efectivamente, yo por ejemplo, en fin, soy un hombre que me gusta la calle y estoy en la calle y obviamente pues ves a la gente y tienes amigos y tienes compañeros de tertulia, de cerveza y tal, que son independentistas, ¿no? Y que los días de la cacerolada pues estaban ahí contigo y como estaban en su fiesta de display, ¿no? Pues te venían ahí, ya son, y tú les decías, venga, hombre, tranquilo, deshágate un poco y déjate, ¿no? Bueno, esta gente ahora está callada y a mí yo prefiero que se manifieste y que se ponga así a que esté callada. Pero callada, cuando digo callada, absolutamente callada. No se habla de nada de eso. Ellos no hablan de nada de eso. Ya no se exhiben, ya no de esto. Y a mí eso sí que me da miedo. Prefiero verles con la alegría de expresarse lo que tienen y que se lo guarden. Perdona, yo también tengo muchos amigos independentistas y hay gente que es bellísima. Sí, no tiene nada que ver con No, hombre, pero el independentista, más allá de su sentimiento o con su sentimiento, si tiene una mínima capacidad de ¿qué diré?, crítica, tiene que ver que estos dirigentes políticos pero es que no te lo van a reconocer, Xavi. Y cuando uno ves que te está engañando, si tienes, más allá de tus sentimientos, tienes un poco de autocrítica, pues a veces el silencio es lo más prudente. Ignacio. No sé, pues yo creo que... Yo comparto pues, el hecho de que haya personas que estén, ¿no?, en ese estado apático de desesperanza, por lo que decía antes, porque durante muchísimos años muchísimos gobiernos nos han abandonado absolutamente a los catalanes. Frente a eso, darles un mensaje de esperanza, de que es posible construir un futuro mejor, que gracias a Dios pues hay un partido político como es Vox que ha irrumpido en el panorama político que ayudará
en primer lugar, a dar la batalla de las ideas sin ningún tipo de complejos, sin que nos titubee en absolutamente nada en ningún momento, y que estamos convencidos que ayudaremos a desacomplejar pues, a otros partidos que en teoría pues, defienden la Constitución y que parece que en algunos momentos pues, miran hacia otro lado, ¿no? Arza. No, pero Garriga, vamos a ver una cosa. Si lo dice por el PP, con todo el respeto, vamos a ver. Antes de que existiera Vox, los del PP de Cataluña nos estábamos rompiendo la cara defendiendo a España. Y yo con ellos. Antes de que existiera hasta Vox. Que me cansé y me fui. Sí, hasta porque que vi que no daban la Vox, batalla como debían dar. habían concejales del PP de Cataluña que han dado su vida, han sido asesinados y del PSC, por defender Cataluña y España. Y del PSC, por tanto, a mí me parece y creo que bienvenidos, de verdad, bienvenidos a la defensa de la Cataluña fuerte dentro de un gran proyecto español. Pero a unos llevamos muchos años luchando y tú antes estabas también en el Partido Popular y por tanto pues lo sabes perfectamente. Juan. Sí, bueno, yo creo que todos los que me conocen y me han sufrido saben que soy pesimista, que creo que esto va a ir probablemente a peor. Porque te ha ido mal cuando has sido optimista. Probablemente, pero eso no quiere decir ni mucho menos que ese pesimismo o ese realismo nos tenga que llevar, digamos, a la pasividad. Entonces, yo creo que tenemos que movilizarnos, ¿no? A mí me gusta este programa, ¿no? Esto para mí es un punto, porque, bueno, pues aquí hay un catalán que ha invitado a otros catalanes, que no pensamos como el mainstream, que no estamos en el oasis, nunca lo hemos estado, levantamos la voz contra viento y marea, ¿verdad? Y creo que estamos, con nuestro pequeño grano de arena, combatiendo la hegemonía ideológica que favorece al separatismo, al nacionalismo. Me gusta que la gente intervenga en política, sea a través de un partido u otro, o a través de asociaciones, ¿no? A mí me has presentado, querido Xavier, como activista. Bueno, pues yo soy un ciudadano cualquiera que he puesto un poco en riesgo mi propio negocio, mi propio papel como consultor, porque hubiera sido más cómodo quedarme calladito, ¿verdad? Y no meterme en este berenjenal. O ir a las manifestaciones independentistas. O ir a las manifestaciones porque así mis clientes no sé qué. Oiga, hay que moverse un poquito, porque en este país también hay mucho patriota de WhatsApp. O sea, uno se mete en los grupos de WhatsApp o ve aquí, con todos los respetos, algunos comentarios de los telespectadores. Hay mucho patriota que se desfoga con el WhatsApp, que envía muchas imágenes, que critica, pero una cosa diferente es, oiga, rásquese un poquito el bolsillo, acuda a los actos, saque su bandera el 12 de octubre, muévase un poquito, porque la democracia o la defendemos entre todos o no va a venir ningún Superman en forma de político a salvarnos, ¿no? Seguro que hay alguno en su casa que está pensando a estas horas de la noche, a Horcajo se le ha olvidado la sentencia, con lo importante que es. No, es que la guardábamos para el final y yo quiero su opinión, pero para expresarlo con toda la sutileza de lo que ha sido un proceso de investigación cerca del Tribunal Supremo sobre por dónde van los vientos, les hemos preparado un vídeo que lo cuenta todo. Y después del vídeo lo voy a volver a repetir. Ojalá me equivoque, pero este es el resultado de nuestro trabajo bastante cerca de ese Tribunal Supremo. La sentencia por el caso 1 de octubre llegará la próxima semana, antes del Día del Pilar, y marcará un antes y un después en la relación entre Cataluña y España. La Fiscalía se mantiene firme en sus conclusiones iniciales. Después de escuchar más de 500 declaraciones, se reafirma en que se produjo un delito de rebelión. Por otro lado, la Abogacía del Estado, tras la depuración de Edmundo Val, mantiene que es un delito de sedición. Esa es la diferencia decisiva. Según hemos podido saber, el magistrado Manuel Marchena quiere una sentencia por unanimidad a toda costa. Quizá por ello, en las deliberaciones mantenidas hasta ahora, la opción de la abogacía es la preferida: sedición, aunque no se descartan algunos votos particulares en favor de un presunto delito de rebelión. Aún no se sabe si los acusados serán conducidos ante el Supremo para que les lean la sentencia o no. Probablemente no. El delito de sedición acarrea penas de 4 a 8 años de cárcel. Si los acusados son considerados líderes de la revuelta, está cantado, la pena se ampliaría a penas de 8 a 10 años, incluso 5 años más si se considera el agravante de ser autoridades. La sedición castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, o para impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Es un delito contra el orden público, a diferencia del delito de rebelión, que es contra la Constitución, castiga un alzamiento con violencia y que prevé penas que van de 15 a 25 años de cárcel.
El Supremo en sus deliberaciones considera mayoritariamente que sí hubo violencia, aunque podría acabar admitiendo que esta fue instrumental para conseguir el objetivo. Pero parecen descartar las tesis de la Fiscalía, que describe una rebelión de 5 años por no ser factible. Queda por dilucidar la pena por la acusación de malversación que mantienen tanto Fiscalía como Abogacía del Estado y que añadiría al rosario de penas hasta 3 años más. En los ambientes judiciales se da por seguro un recurso de la sentencia ante el Constitucional, donde fluyen posicionamientos favorables a una condena laxa a los golpistas. Y se considera altamente probable que la condena acabe en la justicia europea. Profesor Alonso Timón, ¿qué le parece? 7. Convocación de síntesis, muy importante. Hay que diferenciar entre gobierno y Estado. De la intentona del 2017 nos ha salvado el Estado, básicamente, no el gobierno. El Estado está representado por el Poder Judicial y fundamentalmente por la Corona. La sentencia... De la sentencia, hombre, a mí me gustaría una sentencia ejemplar. No me gusta estos pasteleos de que si la sentencia tiene que ser por unanimidad, no por unanimidad. No, la sentencia tiene que ser una sentencia, que haga justicia, porque para eso está el Poder Judicial. Sea unánime o haya un voto particular, a mí me da igual. Y esperemos que la sentencia sea eso, justa. Juan. Pues yo creo que la sentencia está en manos de quienes mejor conocen el caso, porque lo han estudiado a fondo, han oído a los testimonios, han leído muchísimo, conocen la ley y tenemos que confiar en el tribunal. Y creo que la aplicación de la ley siempre es buena en un Estado de Derecho y nadie tiene que temerle a la sentencia. Yo creo que no hemos de estar asustados ante la posible reacción después de la sentencia, porque también parecía que el País Vasco iba a arder cuando se ilegalizó HB y no pasó nada. Por tanto, esperemos la sentencia y tranquilidad. Yo estoy esperanzado que será una sentencia de la que nos vamos a sentir orgullosos de nuestro Estado. Yo coincido y espero y deseo que efectivamente pues les caiga todo el peso de la ley para que paguen por tantísimo daño que han generado en la sociedad española, especialmente en la catalana, sin duda. Me apunto a que debe ser una sentencia justa. Es que no se puede hacer otra petición. Y sí que sería interesante, desde mi punto de vista, la unanimidad. Sí, porque se ha demostrado que cuando hay votos particulares, eso de cara a Europa pues puede generar algún tipo de problemas. Como diría... Pero en cualquier caso, que no fuera por unanimidad, efectivamente, Sisto, si es como, justa, es justa. Como diría el gallego, depende. Si la unanimidad se consigue rebajando los años de pena, pues entonces no. A mí me importa un pepino la unanimidad. Yo lo que quiero es que la sentencia sea perfectamente clara, contundente y no pasteleada. Ni los miedos al Constitucional, ni a la justicia europea, eso no puede condicionar Lo que me parece que no va a gustar a ninguno. Este asunto. No nos va a gustar a ninguno, pero me temo que la sentencia va a ser corta. Espero equivocarme y humildemente pediré perdón, pero la próxima semana vamos a salir de dudas, así es que en un par de días laborables yo creo que eso está ya sobre la mano. Muchas gracias a todos, a ustedes en primer lugar y a ustedes que nos ven tras la pantalla por su interés y su atención. Espero que lo hayan pasado bien esta noche de sábado y les espero el próximo sábado a las 10 en punto de la noche. Gracias.